Continuamos el dictado y esta vez vamos a iniciar la tercera unidad con hipotálamo hipófisis. El hipotálamo está íntimamente ligado a la hipófisis porque la glándula hipófisis es una glándula muy, digamos, crucial para la mayor parte del cuerpo humano. Le va a liberar desde esa parte del cerebro para liberar unas hormonas que van a ser o liberadoras o inhibidoras para que actúe o deje de actuar la glándula hipófisis. Parte de nuestro dictado de la clase corresponde a esa relación hipotálamo-hipófisis. Los objetivos generales y algunos términos que debemos conocer o, si los conocemos, recordar. ¿Qué es el sistema endocrino? Es un conjunto de tejidos, células y de órganos que van a formar glándulas y estas glándulas van a elaborar hormonas. Estas hormonas van a ser llevadas a través del circuito circulatorio, a través de los vasos sanguíneos, hacia otros órganos, hacia otros tejidos. Las hormonas elaboradas por las glándulas, o si no son glándulas, tejidos que pueden producir sustancias que van a llegar a través de la sangre a otros órganos llamados órganos blancos, que van a recibir esas hormonas con señales, con información y con órdenes para que estos nuevos órganos, nuevos tejidos, ejecuten la acción que les corresponde hacer. Un ejemplo es la glándula hipófisis. Es una glándula que comanda la mayor parte de las actividades metabólicas del organismo. Sin embargo, necesita que el hipotálamo le libere unas hormonas para que pueda actuar la glándula hipófisis. Entonces, en este caso, la hipófisis viene a ser un órgano blanco. ¿Qué es un órgano blanco? Un órgano blanco es aquel órgano objetivo que es blanco. Son capaces de recibir esa información, a través de hormonas o de señales para comenzar a actuar. Entonces, no actuará el hipotálamo y no libera hormonas liberadoras de eventos propios de la hipófisis para que ellos actúen, o inhibidoras para paralizar esa actuación y postergarla hasta el momento que sea necesario. Muy bien. ¿Y cuáles son las funciones de estas hormonas? Maduración del sistema nervioso central, mantiene la homeostasis del organismo. Por ejemplo, la tiroides es fundamental también. Cuando veamos tiroides la próxima semana, veremos que el metabolismo no va a ser posible si es que no está funcionando bien la tiroides. Cualquier persona que tenga algún malestar, por lo general, el médico tratante le va a pedir una función tiroidea. Muy bien. Mantiene la homeostasis del organismo, crecimiento y desarrollo, reproducción, estos tres elementos. Grábenselo bien. Las glándulas promueven el crecimiento, el desarrollo y la reproducción de nuestro organismo. Y aparte, respuesta de defensa ante algunas condiciones lesivas o problemas inmunológicos. Entonces ya hemos dicho que la hormona es un compuesto químico que es elaborado por algunos órganos, algunos tejidos, generalmente son glándulas,
y que van a actuar sobre otros tejidos llamados tejidos blancos, órganos blancos o diana. Se le puede llamar órgano blanco o órgano diana, sino que es aquel que va a recibir la información a través de la hormona y van a actuar en consecuencia de él. Órgano blanco, aquel sistema, órgano, tejido o célula que es capaz de recibir una o más sustancias hormonales y también reaccionar a estos mensajes bioquímicos que llevan las hormonas. ¿Cuál es el mensaje químico que lleva la hormona? Hacer actuar a esta célula blanca para activar crecimiento, maduración y reproducción de los diversos tejidos. ¿Qué es la señalización? Es un tema importante bioquímico, pero también de interés para la histología, ¿no? La señalización es el grado de comunicación química que existe entre las células. Las células tienen que comunicarse unas a otras mediante señales químicas. Eso se denomina señalización. Por ejemplo, hay una comunicación o señalización paracrina que ocurre entre células que están muy cercanas unas con otras, y entonces la comunicación es bastante fluida entre ellas. Otras son las muscarrinas. Cuando ya están adheridas las moléculas, están juntas, pero necesitan esa señal que haga que se produzca la interrelación entre ellas, transmitiéndose pues la información requerida. Otras ya más conocidas son las autocrinas, como por ejemplo son los neurotransmisores, que como ustedes ya conocen, van a transmitir de una neurona a la siguiente neurona a través primero del axón y la otra neurona a través de cualquiera de sus partes que puede recibir la información a partir de esta transmisión de neurotransmisores. Digamos, ese es el ejemplo de una comunicación, señalización autocrina. Y finalmente, la que vamos a ver ahora, comunicación endocrina, entre las glándulas que van a emitir a través de la sangre, que es el vaso sanguíneo, la información hacia las células o tejidos blancos que van a hacer esta señalización, comunicación tipo endocrina. Las glándulas endocrinas se diferencian de las exocrinas porque hemos estudiado algunas exocrinas. Un ejemplo, las glándulas sudoríparas necesitan de ellos, así como las glandulares que elaboran los productos de secreción, en el caso del sudor, necesitan de para que el sudor sea llevado al interior. En las glándulas exocrinas no hay productos, tampoco simplemente la glándula elabora el producto de secreción, que son las que directamente pasan a la sangre, al torrente sanguíneo viajan y pueden llegar a encontrar las células blanco que están programadas para recibir esa información hormonal. Las hormonas se pueden dividir en varias formas. Algunas son proteicas o combinación de proteínas con glúcidos, glucoproteicas y polipeptídicas. Es decir, fraccionadas, ¿no? Una proteína se fracciona en polipéptidos. Bueno, por ejemplo, los péptidos, glucagón, eso lo veremos en 2 semanas más, que es una de las hormonas que han sido elaboradas por el páncreas endocrino, hormona antidiurética, vamos a ver hoy hormona antidiurética y la semana próxima también, oxitocina, proteínas puras, ya no péptidos, sino las proteínas ya enteras, por ejemplo la somatotropina, que son células que van a elaborar la hormona de crecimiento, la insulina, prolactina, etc. Y así, ¿no? Hay diferentes formas. Las glucoproteínas tenemos la hormona folículo estimulante, hormona luteinizante y hormona estimulante de la glándula tiroides. Es decir, hay hormonas que llegan a la tiroides para prácticamente ordenarles que esta tiroides elabore sus productos de secreción, sus hormonas T3 y T4, gracias a que le ha llegado a la tiroides una hormona estimulante de la glándula tiroides para que actúe de forma, digamos, directa.
Esto ya lo dijimos, hormonas viajan disueltas en la sangre, no requieren ser transportadas por conductos. Pueden ser hidrosolubles o liposolubles según puedan, digamos, estar solventes dentro del líquido o alojarse dentro del tejido adiposo y tener más tiempo de duración, porque el tejido adiposo funciona también como elementos de reserva. Las hormonas hidrosolubles son aquellas hormonas que se van a adherir a un receptor de la membrana, es decir, la membrana tiene un receptor. Eso lo van a ver más adelante en otros cursos, en inmunología, por ejemplo. Las membranas tienen un receptor, que ese receptor que está en la membrana va a, digamos, va a adquirir o rechazar determinadas señales. Esas son las hidrosolubles, mientras que las liposolubles son las que se almacenan en los líquidos o en las grasas, ¿no? Por ejemplo, progesterona, estradiol y la testosterona. Se quedan almacenadas un tiempo en los líquidos. Son las hormonas liposolubles. Ingresan al citoplasma, ya no a la membrana plasmática como las hidrosolubles, sino al citoplasma, más allá de la membrana, de la célula diana y luego al núcleo. Los efectos hormonales. Hay diferentes efectos que pueden producir las hormonas. Y esos efectos ya están programados, por supuesto. Por ejemplo, hay hormonas estimulantes, como la prolactina, que estimula la producción de leche por las glándulas mamarias. Hay inhibitorias, todo lo contrario, la somatostatina, que es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. El crecimiento es un proceso, ¿no?, bioquímico y también es fisiológico, en el cual hay reproducción de células, hay una multiplicación de células, pero cuando este proceso se acelera, cuando ya no es, digamos, gradual, entonces se activa esta somatostatina, que es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Entonces va a tener un efecto inhibitorio. Otras son antagonistas. La insulina y el glucagón son antagonistas. Por ejemplo, la insulina, ¿cuál es su función? Disminuir los niveles de glucosa circulando en la sangre. Mientras que el glucagón hace todo lo contrario. Es un antagonista, aumenta los niveles de glucosa circulando en sangre. Es decir, se autonivelan entre ellos para producir un estándar, ¿no?, sinergistas que aumentan su fuerza y su capacidad de producción, como por ejemplo la hormona de crecimiento, G, growth en inglés, ¿no?, crecimiento, y estas dos hormonas que son las tiroideas, T3, triotironina, T4, tiroxina. Y las trópicas, que también son una especie de estimulantes, como la gonadotrofina escoriónica, la hormona liberadora de las gonadas, o sea, de las gonadotrofinas, la hormona estimulante de la glándula tiroides. La tiroides necesita que le llegue una hormona estimulante de la glándula tiroides para actuar y desarrollar el T4. Hormona estimulante, que hemos dicho, hormona también estimulante o folículo estimulante. Esto ya es de las gonadas. El hipotálamo, entonces, es un sector del cerebro que se encuentra en la parte media, un poco más central, un poco más baja del centro, y que tiene una conexión directa con la hipófisis. La hipófisis, ya sabemos que se aloja en la silla turca del hueso esfenoide, que es una depresión anatómica del hueso esfenoide, donde ahí se aloja esta glándula pituitaria o hipófisis. Son sinónimos. Okay. Algunas consideraciones histológicas del hipotálamo. Es una región cerebral, bueno, anatómicamente forma parte de las paredes del tercer ventrículo cerebral, que conocen ustedes los ventrículos, las neuronas que lo conforman, el hipotálamo, porque forma parte del cerebro, o sea, tiene neuronas, producen diversas sustancias que tienen actividad hormonal reconocida. Justamente de aquí, de este concepto, parte que este sector del cerebro, que es hipotálamo, va a llevar unas hormonas hacia la hipófisis
Ya sabemos que hay una conexión entre la hipófisis y más arriba del hipotálamo a través de la neurohipófisis, que veremos en un momento más, y a través de esa conexión hipotálamo-hipofisiaria va a pasar estas hormonas o liberadoras o inhibidoras de la glándula hipófisis. El hipotálamo centrocerebral para conservar la homeostasis, regula la glándula hipófisis, como hemos dicho, y controla el sistema nervioso autónomo. En esta imagen tenemos acá de verde las hormonas liberadoras y de rojo las hormonas inhibidoras. Son hormonas del hipotálamo. A pesar de que es un cerebro, parte del cerebro elabora hormonas. Estas hormonas son liberadoras, por ejemplo. Hormona R, release en inglés, liberadora de las gonadotrofinas. ¿Cuáles gonadotrofinas? Hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Estas hormonas van a llegar a la adenohipófisis y una vez que llega esa hormona liberadora de las gonadotrofinas, que son estas son elaboradas por la adenohipófisis. Sin embargo, necesitan el aval, la orden del hipotálamo. Y entonces va a llegar que las gonadas comienzan a secretar sus hormonas, comienzan a generar sus cometidos. Tenemos ahora otra hormona liberadora de la hormona de crecimiento, G-GLO, crecimiento. Para que poner tope de entrada. Ok. A la vez hay una hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, que es la somatostatina. Somatostatina igual hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Somatostatina. Entonces, uno de ellos, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, le va a dar la actividad para el crecimiento celular de tejidos, y la inhibidora va a hacer el efecto antagónico y entre ellos se reúnen, ¿no? Para el tema del metabolismo, también para el crecimiento, etc. Y así, ¿no? Hay varias cosas que estudiar aquí, sino que el tiempo es bastante corto. Hormona liberadora de la glándula tiroides, o sea, de la hormona liberadora de la tirotropina, que es una hormona que va a propiciar en la tiroides que elabore esa tiroides su propia glándula. Hormona inhibidora de la prolactina, etc. Entonces, ACTH es hormona adrenocorticotropa que va a ir a la glándula suprarrenal para que la corteza de la glándula suprarrenal elabore las hormonas correspondientes. Y así, esta tablita es interesante que la lean porque puede generarles alguna. Bueno, primero para el reconocimiento, que es importante, a partir de acá se van a tener que ir a los textos y desarrollo del examen. Y acá también este es un cuadro sinóptico muy amplio, en que básicamente nos informa lo siguiente, que el hipotálamo ejerce una supervisión sobre la glándula hipófisis, que se encuentra acá, esta hipófisis. Como hay un contacto directo entre el hipotálamo y la hipófisis, le va a generar esas hormonas liberadoras e inhibidoras para que comiencen a funcionar todos estos órganos: riñón, paratiroides, tiroides, ovario, testículo, la corteza y media de la zona renal y páncreas, islote del área. Otro cuadro importante, donde tenemos acá las hormonas, tanto liberadoras como inhibidoras. Aquí ya donde se produce, qué naturaleza de sustento tiene, son péptidos la mayoría, donde actúan sobre cuáles son las células u órganos blancos, en este caso la adenohipófisis, que es la hipófisis anterior, que lo vamos a ver en un momento más, y las funciones, ¿no? Cada una de estas hormonas liberadoras o inhibidoras van a tener funciones. Algunas se estimulan, otras se inhiben. ¿De acuerdo? Es un cuadrito interesante y siempre pues, te sirve de base para ampliar en los textos. El control de la secreción de la hipófisis,
por el hipotálamo. ¿Cómo es que el hipotálamo controla la hipófisis? Por varios mecanismos. Uno de ellos es un mecanismo de tipo psicológico, ¿no es cierto? La depresión, un problema, digamos, cansancio, etc., van a generar hormonas, que las hormonas comiencen a liberarse. Por eso existe la dopamina, por eso existe liberación de catecolaminas, ¿no es cierto? Debido a estos preámbulos de tipo psicológico. La glándula hipófisis, también llamada pituitaria. Entonces, vamos con la hipófisis. Donde se localiza base de cráneo, fosa hipoficiaria de la silla turca del hueso esfenoides. Está recubierta por una hoja de una madre dentro de la misma silla turca del hueso esfenoides. Y la hipófisis mide aproximadamente 1,5 por 1 centímetro y de grosor medio centímetro. La hipófisis básicamente se divide en dos grandes grupos. La glándula hipófisis tiene una hipófisis anterior, que es la adenohipófisis, y una hipófisis posterior, que es la neurohipófisis. Toda esta parte de acá se encuentra dentro de la silla turca de huesos esfenoides. Por supuesto que más hacia arriba continúa la glándula, pero sin embargo ya está por fuera de esta zona de huesos esfenoides de la silla turca. Bien. La hipófisis anterior o adenohipófisis tiene 5 tipos de células. Cada uno de estos 5 tipos de células va a elaborar diferentes hormonas. Vamos a ver qué hormonas elabora la adenohipófisis. Elabora, por ejemplo, hormona de crecimiento, prolactina, hormona inductora de la glándula tiroides, estimulante de la glándula tiroides para que la glándula tiroides pueda elaborar sus propias hormonas. Son hormonas estimulantes de la glándula tiroides, hormonas estimulantes de la corteza suprarrenal y de la médula suprarrenal para que estas zonas de la glándula suprarrenal elaboren sus propias hormonas, y también para las gonadas. Son 5 tipos de hormonas, pero estas hormonas son elaboradas por células. Es decir, la hipófisis anterior o la hipófisis tiene 5 tipos de células. Cada tipo de célula va a elaborar un tipo diferente de hormonas. Primero son las células, estas células se elaboran todo dentro de la hipófisis anterior. La hipófisis posterior se llama o se denomina neurohipófisis. Ahí no se elaboran hormonas, simplemente sirve como asiento para que los axones que provienen de neuronas que se encuentran más arriba en el hipotálamo vayan a elaborar en el hipotálamo hormona antidiurética y hormona oxitocina. Y como son neuronas de los núcleos supraópticos y paraventriculares, sus axones bajan y llegan hasta la hipófisis posterior. Pero la hipófisis posterior y anterior no solamente son lo que se encuentran dentro de la silla turca. Por ejemplo, la hipófisis anterior o adenohipófisis, su parte principal se denomina parte distal, o en latín pars distalis. En esta pars distalis es donde se elaboran estas 5 tipos de hormonas. Pero se continúa hacia arriba con lo que se conoce como ya no parte distal, sino parte tuberal. Mientras que la hipófisis posterior, o neurohipófisis, su parte principal está dentro de la silla turca y se llama parte nerviosa o pars nervosa. Es donde se alojan estos axones. Y luego se continúa hacia arriba con el tallo neural, que es muy importante el tallo neural. El tallo neural es un tejido que continúa la parte nerviosa, siempre de la neurohipófisis, y que sube para darse el encuentro con el hipotálamo, la conexión del hipotálamo.
con la neurohipófisis se da a través del tallo neural, que es la continuación de la neurohipófisis y su parte nerviosa, porque esta parte se llama parte nerviosa y esta, la continuación hacia arriba, es el tallo neural, cuya porción más interna de este tallo neural se llama infundíbulo. Es el infundíbulo el que hace contacto con el hipotálamo. Y en este proceso es donde va a unirse y formarse pues esa conexión hipotálamo-hipoficial. Bueno, este es un resumen de lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Corte histológico. Tenemos hacia un lado la adenohipófisis o hipófisis anterior, cuya parte principal de la adenohipófisis, de toda la hipófisis, es la parte distal, porque acá está la mayor producción de la glándula hipófisis. 75% de la producción de la glándula hipófisis está en la parte distal, donde esas 5 hormonas se han producido o se están produciendo. Hacia el otro lado, la parte nerviosa. La parte nerviosa corresponde a la neurohipófisis. Y la parte nerviosa aloja 3 elementos nada más. Aloja, lo principal son los axones que vienen de neuronas, del hipotálamo, y que esas neuronas van a elaborar ahí en el hipotálamo hormona antidiurética y hormona oxitocina, y como son neuronas, sus largos axones van a llegar hasta la parte nerviosa de la neurohipófisis. Pero la parte nerviosa tiene otros 2 elementos que hay que decirlos de una vez, que son, aparte de los axones, tienen unas células que no son neuronas, son células de la neuroglía y que se llaman pituicitos. La hipófisis también se llama pituitaria y se le ha dado el nombre de pituicitos a unas células con núcleos grandes, amplios, que se observan muy bien, que son células de la neuroglía. Y el tercer elemento que se encuentra en la parte nerviosa de la neurohipófisis es el producto del metabolismo de los axones que llegan desde el hipotálamo, llegan aquí a la parte nerviosa de la neurohipófisis y se llaman cuerpos de Herring, con H y doble E, Herring, cuerpos de Herring, 3 elementos. Bueno, entre la parte nerviosa de la neurohipófisis y la parte distal de la hipófisis hay una parte que está en el centro. Esta parte que está en el centro se llama parte intermedia y pertenece a la adenohipófisis, pero no tiene función alguna. En esta parte intermedia se alojan remanentes embriológicos de la bolsa de Ratte, que se ha quedado como un remanente, como un rezago, pero como hay tejido, como hay, digamos, que es observable, a pesar que no tenga función, se tiene que definir. Parte distal de la adenohipófisis. Bueno, tiene una cápsula de tejido conectivo denso, células parenquimosas, células cromófobas y cromófilas. Eso lo vamos a ver acá. La adenohipófisis, habíamos dicho que se produce la mayor cantidad de hormonas. Pero esas hormonas se pueden identificar con coloraciones normales como HE, methicilina, y se pueden dividir de 2 tipos. Las células, vamos a hablar ahora de las células, porque las células recién van a producir a las hormonas. Del 100% de células que se elaboran en la adenohipófisis anterior, el 50%, la mitad, son cromófobas. Cromo, color, fobia, rechazo, rechazan al color. Las cromófobas son el 50% y no tienen función alguna, nos quedamos con el otro 50% que sí se colorea y que se llaman cromófila, que tienen una afinidad por el color y se colorean o rojas o azules o moradas, ¿no? O sea, rojas por el otro color, a veces azules, a veces moradas. Bien, entonces de las acidófilas hay 2 tipos de células, que son las somatotróficas, que elaboran la hormona del crecimiento, y las lactotróficas, que elaboran la prolactina.
Y de las que se colorean azul o morado, son basófilas, ya no acidófilas, sino basófilas, son células que van a elaborar las otras tres que les hemos dicho. Las células son las siguientes. Las células tirotróficas, que van a elaborar la hormona estimulante de la glándula tiroides. Las adrenocorticotróficas, que van a elaborar hormonas estimulantes de la glándula suprarrenal para que la glándula suprarrenal, tanto en la corteza como en la médula, elabore sus propias hormonas. Y la otra son las gonadotróficas, que van a hacer que se elaboren estas hormonas de las gonadas, que son la LH, que es la hormona luteinizante, y la FSH, que es la hormona polígono. Eso es lo que vemos acá en los cortes histológicos. Vemos basófilas. Si vemos basófilas, puede ser cualquiera de las tres, porque estamos en una coloración estándar, que es HE. Acidófilas pueden ser o somatotróficas o pueden ser lagotróficas, es decir, que elaboren hormona de crecimiento o hormona prolactina. ¿De acuerdo? Y las cromófobas las vemos, pero no se colorean. Estamos hablando de coloración del citoplasma, porque el núcleo siempre se va a colorear porque contiene cromatina, contiene ribosomo, contiene una serie de elementos tingibles que se pueden teñir fácilmente. Las cromófobas no se tiñen y aparte no tienen ninguna importancia endocrina. Entonces acá ya este es un tema de la práctica, tenemos que avanzar de a poco. Por cierto, aquí vamos a ver de los tres tipos: cromófobas, acidófilas y basófilas. Acidófilas y basófilas pertenecen al grupo de las cromófilas, las que se colorean. Se colorean de rojo, acidófilas. Se colorean de azul o morado, basófilas. Entonces, las cromófilas son esas células, estamos hablando de las células, somatotróficas y lactotróficas, y las cromófilas tipo basófilas, corticotróficas o adrenocorticotróficas, tirotróficas y gonadotróficas. Y las cromófobas, bueno, se dice que son células madre, pero que no tienen función endocrina, ¿no? Lo de células madre es un epíteto que no tiene función real. Hay otras células que son folículos estrelladas, son de esos tres, que están ahí dándole el peso, sosteniendo al resto de células, ¿no? Y acá también un corte histológico que seguramente vieron en la gráfica. Este cuadro también es interesante. Vemos las cromófilas, 50%, el otro 50% cromófilas que no se tiñen, no tienen alguna función. Y de las cromófilas, que sabemos que hay basófilas y acidófilas. Acidófilas fácilmente identificables, prolactófagas y somatotróficas. Prolactina y somatotropina, que son hormonas de crecimiento y hormona estimulante de las mamas para que produzcan la prolactina. Muy bien. Y las basófilas son las tirotropas, estimulantes de la tiroides, gonadotróficas, estimulantes de las gonadas, y las adrenocorticotróficas, que también tienen una pequeña relación con los melanocitos, porque tienen una función de melanocito estimulante, y las conocidas hormonas adrenocorticotropas, que son las hormonas que ya conocemos, cortisol, cortisona, etc. Bueno, estos ya son temas de detección de los colores, acidófilas o basófilas. Igual acá, las rojas son acidófilas, las azules serán las basófilas y las que no se colorean serán cromófobas, ¿no? La hipótesis anterior secreta hormonas peptídicas que se emplean, bueno, aquí ya es un tema muy general. Entonces acá estamos repitiendo prácticamente: las somatotropas producen hormona de crecimiento, las lactotropas producen prolactina, que son las siglas de la prolactina, las corticotropas producen hormona adrenocorticotropa, las gonadotróficas producen hormona folículo estimulante,
estimulante y la hormona luteinizante, que son gonadotropinas, que también son basófilas. 3 basófilas y 2 acidófilas, y mucho más. Y la última basófila son las tirotrópicas, producen hormona estimulante de la tiroides, tiroestimulante, basófila. La hipófisis, ya hemos visto aquí, que la hipófisis anterior llena de células, porque sus células pues, están activas constantemente, producen 5 hormonas principales, mientras que la hipófisis posterior, neurohipófisis, solamente encontramos los pipicitos, los axones y los productos de los axones, pues, los cuerpos externos, productos del metabolismo. En el centro tenemos la remanente de la parte intermedia, que no tiene ninguna significancia endocrinógica y que contiene estos quistes o folículos que no tienen material gelatinoso o proteínas, pero sin ninguna función. En esta imagen vemos parte distal, o sea, mejor dicho, vamos a ver que hacemos acá una mitad para este lado, donde se encuentra la área de hipófisis, cuyo elemento principal es la parte distal. Hacia el otro lado, la parte nervosa de la neurohipófisis, y en el centro, la parte intermedia, con los restos embriológicos de la bolsa del cráneo. Acá igual, a ver, hipófisis con múltiples. Cada porción oscura que vemos son núcleos, y cada núcleo es una célula, miles de células. Y acá las células solamente son los núcleos de los tubicitos, que son células de la neuroglía, y algunos axones que se encuentran en esa dirección. La neurohipófisis o hipófisis posterior, poblada, solamente ya hemos repetido más de una vez, por estos núcleos que corresponden a los pipicitos, los axones que vienen por acá, que provienen de los núcleos supraópticos y paraventriculares, que elaboran repetidamente hormona antidiurética y oxitocina. Hormona antidiurética de la neurohipófisis, también llamada vasopresina, controla la excreción de agua colorina, ya conocido por ustedes. La oxitocina, que tiene esas dos funciones, siempre en mujer gestante y luego lactante. La oxitocina tiene a ayudar al aporte de leche desde las glándulas mamarias hasta el pezón. La oxitocina pues promueve que las glándulas mamarias elaboren la secreción láctea, mientras que además es importante la ayuda en el parto recién nacido porque ayuda a que las contracciones del músculo liso del útero sean mucho más potentes para que el parto termine, digamos, en los momentos que deberían terminar, ¿no? Contracciones uterinas, oxitocina. La parte nerviosa almacena y secreta dos hormonas, oxitocina y hormona antidiurética, que provienen de los núcleos que se encuentran en el hipotálamo. Elementos de la neurohipófisis, ya hemos visto. Estas flechas señalan los axones, porque aquí los axones casi no se pueden observar, se debe decir un poco el los axones son anelínicos realmente. Y tenemos aquí, ¿qué son los cuerpos de Hertz? Son como manchas. Los cuerpos de Hertz provienen del metabolismo final del axoplasma. ¿Qué es el axoplasma? Es el citoplasma de la célula. También tiene su propio metabolismo y ese producto de secreción se coloca aquí como cuerpos de Fermi, como unas manchas. Y los pipicitos que se observan por sus núcleos vistosos. Los pipicitos, células de la neuroglía, cuerpos de Fermi, cúmulos de material de secreción en el citoplasma o axoplasma del axón. Axón o fibras nerviosas son sinónimos, es decir, axón o fibras nerviosas. Y
y las fibras nerviosas adherínicas provenientes de las células neurosecretoras del hipotálamo. Acá tenemos entonces cuáles son las células neurosecretoras del hipotálamo: paraventricular, núcleo paraventricular, que son neuronas que tienen sus axones y llegan hasta la parte nerviosa de la hipófisis. Lo mismo ocurre con el núcleo supraóptico, que son neuronas que también se encuentran en el hipotálamo, que llevan sus axones también a la parte nerviosa de la neurohipófisis o hipófisis posterior. Y acá vemos la glándula hipófisis con la neurohipófisis, la adenohipófisis en el lóbulo anterior, la dura madre que se encuentra a manera de asiento de la glándula hipófisis, que está ubicada en esta cavidad anatómica que tiene el hueso esfenoide llamada sciatica. Esto ya es algo repetitivo. En el hipotálamo se ubican células nerviosas, neuronas, de los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo, que secretan respectivamente vasopresina por los núcleos supraópticos y oxitocina por los núcleos paraventriculares. La vasopresina también es llamada hormona antidiurética. Seguimos acá. Sus axones de estas células, neuronas, forman las fibras amielínicas que se desplazan a la neurohipófisis. Y en este desplazamiento van a formar el haz hipotálamo hipofisiario a través del tallo neural. Recuerden ustedes que el tallo neural es el nexo entre el hipotálamo y la hipófisis, a través del tallo neural que sale de la parte nerviosa de la neurohipófisis y se junta arriba en el tuber cinereum, que es la porción más inferior del hipotálamo. Ocurre la unión del tallo neural con el hipotálamo. El tallo neural termina en una porción de tejido del mismo tallo que se llama infundíbulo. ¿Qué es el infundíbulo? La parte final del tallo neural, y es el infundíbulo el que hace el contacto con el hipotálamo. Y bueno, entonces desciende desde el hipotálamo, los axones van pasando, forman el haz hipotálamo hipofisiario, llegan al tallo neural, continúan su camino y terminan su ubicación en la parte nervosa de la neurona. Cuerpo de Herring, el axón terminal, vasos capilares. Bien, hemos terminado. Esto 2 minutos antes. Muchas gracias. Mira, tú crees que me considero el sistema. Que me considero el sistema. Sí, ahorita vamos a ver qué se hace. ¿Cómo lo subimos?